Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera, si te gusta, regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. Los churros envenenados. Un día me desperté para ir a tomar clase, mi madre, a quien todos la conocen como Doña Florinda, no estaba en casa. Salí de la misma solo para darme cuenta que estaba en el patio junto con Don Ramón y Doña Clotilde hablando sobre algo. En cuanto fui visto dejaron el tema y mi madre se aproximó a mí para darme dinero. Decirme que me fuera bien en la escuela y entrar a la casa enseguida. Don Ramón hizo lo mismo con la Chilindrina. La verdad es que para ese momento todo iba como cualquier día en la vecindad. Fuimos a clase y en aquella ocasión el profesor Girafales por alguna razón nos llevó dulces a todos. Además nos dijo que en 3 días, por la noche nos llevaría a una especie de excursión. Todos estábamos contentos porque al parecer era un viaje a un pueblo cercano pero que parecía ser emocionante. Aquel día llegué emocionado a contarle a mi madre, pero una vez más estaba con Don Ramón y la señora Clotilde. En cuanto entramos a la vecindad, fingieron estar discutiendo pero al parecer no estaban haciendo eso en un inicio. Le conté a mi madre sobre lo que dijo el profesor y me dijo que sí, que ya sabía. Yo le dije que quién le había dicho y corrigió su respuesta diciendo: «Perdón tesoro, me confundí, ¿de qué es lo que me hablas?». Yo extrañado por aquel comportamiento solo le reiteré lo del viaje, a lo que ella me dijo: sí, está bien tesoro, te prepararé un lunch para ese día. Así fueron los días siguientes. Por alguna razón cada que veía a mi madre con Don Ramón y la bruja parecía que hablaban de algo secreto. Pero al notar que los veían fingían hacer otra cosa. Llegó el día de la excursión, por la mañana le pregunté a mi madre por qué hacía eso. Le dije que ya eran varias veces que la veía con los vecinos pero que parecía que era algo secreto. Ella se sentó conmigo algo nerviosa pero me explicó: «Mira tesoro, la verdad es que Don Ramón, Clotilde y yo hemos estado planeando una venta de churros nuevamente. Ya que eso nos ayudaría de ganar más dinero a los 3 y además sería para poder darle un mejor futuro a los de la vecindad. A la Chilindrina, a ti e incluso al chavo. Es por eso que no hemos dicho nada y debes prometerme no decir nada». Yo le dije que entendía y que no diría nada. Al darme cuenta, era cierto, mi madre tenía masa de churro, azúcar y Don Ramón estaba fabricando una mesa de ventas. Además, justo antes de irnos a la escuela, nos dijeron que aquel día iniciaría la venta, pero que en cuanto llegáramos de la excursión nos darían churros. Así es como nos fuimos a la escuela y posteriormente al viaje. El profesor Girafales en todo momento se notaba nervioso, cosa extraña, porque parecía que intentaba todo por alargar el día lo más necesario. Inclusive en un momento le pedimos regresar a la vecindad por algunas cosas que se habían olvidado. Pero él dijo que no, que ya era tarde cuando en realidad faltaba mucho para que inclusive llegara el camión. Así transcurrió el día, aunque por un momento olvidé todo porque la estaba pasando bien en aquel viaje junto con mis amigos. Llegando la noche, eran cerca de las 11 cuando íbamos regresando a la vecindad. Sorprendentemente había justo un camión de al parecer basura yéndose de la vecindad. Me pareció ver al señor Barriga conduciendo aquel camión pero no estoy muy seguro de eso. En cuanto entramos vimos que en efecto, aquel día había sido la venta. Pero ya nos sobraban churros, cosa que nos entristeció a todos. Mi madre nos dijo que nos prepararía unos a nosotros para que los pudiéramos probar. Lo raro es que parecía haber montones de ropa por todos lados. Ropa que parecía haber sido usada. Don Ramón y Doña Clotilde la metían en unas bolsas grandes de color negro. Quisimos preguntar pero enseguida fuimos interrumpidos por el profesor, quien les preguntó cómo había salido todo. Don Ramón y la bruja le dijeron que todo fue tal cual lo planearon, invitándolo a pasar a casa de Don Ramón por su ganancia. Eso fue raro. Cuando preguntamos el profesor nos respondió que él era como un accionista de aquel negocio y por eso le darían parte de las ganancias.
Mi mamá salió con unos churros y todos comimos en medio de la vecindad mientras los vecinos se veían muy felices por el éxito de ese día. Así fueron pasando los días, pero no volvieron a vender nada hasta que una vez más, en medio de la clase el profesor dijo que nos llevaría a otro viaje. En aquella ocasión Ñoño dijo no poder ir, a lo que el profesor, algo alterado, le cuestionó la razón. Él dijo que su padre saldría de casa justo ese día y que eso le impedía ir. El profesor salió del salón y entró a los 3 minutos. Listo Ñoño, ya conseguí el permiso. No sabemos cómo pasó, pero sí, el señor Barriga le había dado permiso a Ñoño. Así fue como llegó el día. En esa mañana una vez más mi madre, don Ramón y la bruja tenían todo listo para otro día más de venta. Qué extraño, porque vendieron hasta este día y no los días anteriores. Le pregunté a mi madre sobre la razón y dijo que era porque apenas habían juntado el dinero necesario. Pero ¿cómo? Si se supone que el día anterior todo había sido un éxito, deberían tener el dinero. Ella no quiso explicar más y me dijo que ya debía irme a la escuela. La rutina fue igual, al regresar de aquel viaje todo parecía haber salido bien. El camión de basura, que sí, conducía el señor Barriga, se alejaba al paso que don Ramón y la bruja juntaban la ropa en bolsas. Esta vez mi madre entró para darnos churros a todos junto con un chocolate que había preparado. Al profesor le dieron su parte del trato y se marchó. Todos comimos churros como el primer día, mientras se veían nuevamente felices por lo logrado. Al día siguiente le pregunté a mi madre si iban a vender, a lo que ella dijo que no, porque debían esperar a juntar el dinero. Me animé a preguntarle acerca de que por qué debían juntar dinero si es que habían vendido todo. Ella no quiso decir nada, solo se marchó de casa diciendo que debía ir al mercado. Ese día no habría clase, así que me quedé en casa y pensaba salir a jugar con el chavo. Pero al buscar la pelota por accidente tiré un pequeño burro que mi madre tenía cerca de donde estaban mis juguetes, dejando caer montones de billetes, carteras, joyas y muchas identificaciones. Era mucho dinero, pero demasiado, tanto que podía decir que superaba más de lo que podía valer 4 años en la vecindad vivir. Yo guardé todo pero quedé asombrado. Justo en ese momento tocaron a mi puerta. Era la Chilindrina quien me dijo que tenía que hablar conmigo. Ella estaba preocupada porque me dijo que había encontrado mucho dinero en cajones dentro de su casa. Pero que no solo era dinero, eran credenciales y más cosas que parecía pertenecían a mucha gente. Le dije que encontré lo mismo en casa. Además, era extraño porque eran personas que no habíamos visto, y cómo era posible que tuvieran todo eso. Pensamos que la mejor idea sería no decir nada. El chavo llegó con nosotros a decir que justo acababa de ver algo raro. La bruja del 71 tenía una cacerola llena de líquido raro, que olía demasiado mal, tanto que comenzó a marearse de solo olerlo. El chavo dijo que creía que algo malo pasaba, que todo eso de los churros no le parecía normal. Era curioso porque los tres pensábamos lo mismo, pero nadie había dicho nada desde la primera vez. Ñoño llegó a la vecindad a decirnos que su papá tenía un camión de basura que jamás había visto, que justamente iba hacia algún lugar con él, pero que desprendía un olor terrible, no era normal. Además, al igual que nosotros, había encontrado muchísimo dinero, joyas y demás cosas. Todos estábamos preocupados, hasta que de pronto entró el profesor a la vecindad. Él nos dijo que había conseguido una nueva plaza para irnos de viaje nuevamente en una semana. Nadie de nosotros dijo nada, él solo se nos quedó viendo. Se fue sin decir nada más. Aquella semana había pasado. Todos nos empezamos a preparar para irnos de viaje, cosa que por alguna razón me olía mal. Entonces fue cuando me acerqué al chavo, le dije que algo no estaba bien. El chavo me dijo lo mismo, que él sentía que algo pasaría aquel día. Entonces, Ñoño y la Chilindrina se nos acercaron para platicar lo mismo. De a pronto ideamos un plan improvisado. Ñoño y la Chilindrina nos cubrirían, de momento harían lo posible para fingir que estábamos en el camión con todos, mientras que el chavo y yo escaparíamos por una de las ventanas traseras del camión mientras nadie se daba cuenta, cosa que nos salió mejor porque resultó que a último minuto, el profesor decidió no ir al viaje, justificando una enfermedad, pero que nos dejó encargados con un señor, uno que se me hacía familiar, pero no lo podía recordar.
Así fue como llegado el momento llevamos a cabo aquel plan. El señor creo jamás se dio cuenta cuántos éramos porque al menos, al momento de escapar no pasó nada y prosiguió su camino. Esperando que todo saliera bien en el camión, el chavo y yo regresamos cuidadosamente a la vecindad. Ambos sabíamos que no podían vernos, así que siempre nos mantuvimos lejos. Tomando en cuenta las señales, nos empezamos a percatar que fuera de la vecindad colgaban algo. Era una manta gigante, anunciaban churros, tal como decían que vendían. Al momento estábamos dudando si lo que veíamos era real, posiblemente solo estábamos equivocados. Estuvimos un par de horas mientras que, para matar más tiempo compramos tortas de jamón y nos alejamos un poco del sitio. Pronto regresamos para ver cómo había personas que iban entrando a la vecindad al leer aquel anuncio. Pero aquellas personas, que supuestamente deberían salir rápido no lo hacían. Pasaban minutos y seguía entrando gente, pero no saliendo. Así fue como el chavo y yo comenzamos a creer que nuestras sospechas eran ciertas. Yo le dije, chavito, fíjate bien cada cosa que lleven esas personas. Con ello nos referíamos a relojes, joyas, todo. Estuvimos observando y anotando en una libreta todo lo relevante. La hora del regreso del supuesto viaje se acercaba. Ya nos íbamos a la escuela de vuelta cuando vimos al profesor entrando a la vecindad, recibido junto con don Ramón y doña Florinda. Estos últimos quitando el anuncio de los churros. Al poco rato llegó el señor Barriga con un camión enorme de basura, tal como lo sospechaba, porque lo había visto tiempo atrás. Entonces vi solo como afuera de la vecindad colocaron mantas enormes, con el fin de tapar la entrada y parte del camión de basura. No alcanzábamos a ver nada, pero se intuía que estaban sacando cosas, pero que no querían que las viéramos. El chavo y yo regresamos a la escuela mientras discutíamos sobre qué podía estar pasando. Ambos llegamos a una conclusión, es probable que la gente que entraba pasara por algo malo. El chavo en su paranoia dijo, ¿qué tal que es una pócima de la bruja Kiko? Yo le creí, y es que todo era demasiado sospechoso. Llegamos a la escuela donde no tardó en llegar el camión. Escondidos en un arbusto aprovechamos el momento cuando el ñoño y la chilindrina salieron. Nos acercamos rápidamente y fingimos que veníamos del mismo camión. El conductor ni siquiera se dio cuenta. El profesor estaba en la entrada, no sé cuándo llegó pero muy feliz nos recibió a todos. ñoño y la chilindrina nos dijeron que nunca llegaron a ningún sitio, que solo se la pasaron dando vueltas. Entonces el chavo y yo les contamos todo lo que vimos. De regreso a la vecindad ya no estaba el camión, la manta, nada. Tampoco había ropa como la primera vez. Pero si notamos algo, esta vez no nos recibieron con churros. Nada de eso. El chavo y yo notamos que dentro de la casa de don Ramón había relojes y cadenas, coincidían con los de algunas personas que habíamos visto entrar. Los adultos se nos quedaban viendo raro. Atrás, el señor Barriga y el profesor cerraron la puerta de la vecindad. Así que ya lo saben niños. Eso dijo don Ramón mientras nos confirmaban que nos habían visto. Al chavo y a mí. El profesor se dio cuenta desde el inicio del plan. Siempre supieron que teníamos sospecha de algo. Bueno, les contaremos todo. Sí, vendemos churros envenenados, toda esa gente ahora está muerta. Ahora somos millonarios. Ya no necesitamos que vengan más, tenemos lo suficiente para vivir 30 años de lujos. Nadie sospecha, nadie lo sabe, solo ustedes. Pero es hora de que silenciemos a los chismosos. Hoy será su fin. Ahora. Se nos acercan con armas y bueno, no tenemos cómo defendernos. Supongo que es todo para nosotros. No le importó a mi madre que soy su hijo. Solo les importó el dinero. Adiós. La vecindad en venta. Desde que el señor Barriga se fue todo ha sido un infierno. No nos dimos cuenta lo que habíamos hecho y ahora la pagamos. Cuando todo parecía estar bien entonces empezaron los problemas. Hace unas 3 semanas, cuando nuestra vida seguía siendo buena el señor Barriga llegó, como cada fin de mes a la vecindad para cobrar la renta de los inquilinos.
En aquella ocasión, si algo pudo salir mal, todo salió a peor. Y es porque llegando el chavo lo recibió con un fuerte golpe que casi noquea al señor Barriga. Él se levantó molesto pero solo recibió burlas por parte de Kiko y del chavo. Molesto se dirigió a la casa de don Ramón. Pero él ya se había ido porque sabía que aquel día irían a cobrar la renta. Nadie abrió, lo que enfureció al señor Barriga, quien posteriormente se dirigió hacia la casa de la bruja, quien abrió. Pero posteriormente solo le dijo: "No tengo dinero, no moleste", y cerró la puerta en la cara, golpeando al señor Barriga en el acto, haciendo que este sangrara de la nariz. Con doña Florinda fue lo mismo. Ni siquiera se dirigió a la casa de Jaimito porque sabía qué respuesta iba a recibir. Solo se quedó enfurecido en medio de la vecindad y gritó: "Esto es un asco, malagradecidos, venderé la vecindad, entonces se arrepentirán". Se fue para posteriormente regresar con una persona que no sabía hasta ese momento quién era. Comenzó a dar un paseo por toda la vecindad mostrándosela al tipo quien al parecer sería el comprador. Era un tipo amable que al parecer sería un buen dueño. El señor Calvillo, así se dirigían con él. Tras mostrarle todo, el señor Barriga le preguntó qué le parecía. A lo que aquel sujeto le dijo: "Me parece bien, Barriga, compraré tu propiedad". Ambos salieron de la vecindad al parecer discutiendo los términos del precio y cómo se llevaría a cabo. Tras escuchar eso, don Ramón salió a preguntarle a Kiko y al chavo si era verdad que quería vender la vecindad. A lo que ellos dijeron que sí. A los pocos días comenzaron a llegar algunas personas más a ver la vecindad, aunque no decían bien sus intenciones. Aquel señor Calvillo regresó, pero ahora solo, sin el señor Barriga. A lo que todos preguntaron acerca del señor Barriga. El señor Calvillo se presentó diciendo que era el nuevo dueño de la vecindad. Todos se sorprendieron y comenzaron a tratarlo bien, mencionando que ellos pagarían la renta puntualmente y todo eso para evitar tener problemas. El señor Calvillo no dijo nada, solo les sonreía. Después solo dijo: "No se preocupen por los pagos, aquí no necesitarán eso". Tras eso todos se alegraron pensando que sería una nueva vida, además una estancia gratis. El señor Calvillo se retiró con todas las personas que habían ido. Posteriormente pasaron algunos días. Todos en la vecindad se alegraban de que el señor Barriga ya no era el dueño. Pero aquella noche una vez más llegó el señor Calvillo. Vino acompañado de múltiples personas. Entonces llamó a los integrantes de la vecindad para una junta. Todos salieron alegres a saludarlo, pero él mostraba una cara que no inspiraba confianza. El señor Calvillo les dijo que era hora de irse. Todos se sorprendieron y preguntaron a qué se refería. Él no dijo nada y comenzó a reírse de una manera psicópata. A lo que la bruja le preguntó qué era lo gracioso y que quería una respuesta. Él dijo: "Acabaré con ustedes, ahora soy su dueño pero no los quiero. Acabaré uno a uno con ustedes". Se fue junto con aquellos hombres y todos quedaron consternados. Se retiraron a sus casas menos don Ramón, que extrañado decidió preguntarle al señor Calvillo qué era lo que quería. Salió de la vecindad, pero jamás regresó, ya que al día siguiente no se le vio en la vecindad ni en días posteriores. La Chilindrina, preocupada, comenzó a preguntar si alguien sabía algo, al igual que la bruja, pero nadie sabía nada. Al día siguiente quien desapareció fue la Chilindrina. Se fue sin dejar rastro alguno de su existencia. Solo estaba su casa, sola como jamás había estado. Comenzaron a preguntarse qué les había pasado, llegando a pensar, incluso que había huido de la vecindad. Al menos eso pensaban hasta que Kiko ahora había desaparecido. Eso hizo que doña Florinda estuviera histérica por muchos días, hasta que desapareció la Popis. Doña Florinda esta vez colapsó debido a la preocupación por su hijo y la Popis. Ya comenzaba a ser bastante más raro, cuando fue Jaimito quien ya no estaba más en la vecindad. Doña Florinda, quien se había vuelto loca por la situación, una preocupada Clotilde, y el chavo sobraban en la vecindad. No sabían qué había pasado con el resto de los vecinos, porque tampoco había noticias de nadie del otro patio, ni noticias acerca de don Ramón y los demás. Fue cuando doña Clotilde desapareció, y apenas a los 2 días fue doña Florinda. Se fueron sin dejar rastro, dejando solo al chavo del 8, quien solo se encontraba a mitad de la vecindad observando a la nada como, no solo se había quedado solo,
Todos habían desaparecido de la nada. El chavo consternado cambió su expresión cuando vio entrar por la puerta al señor Barriga. El chavo pareció alegrarse mientras se dirigió corriendo a contarle todo al señor Barriga. Pero antes de llegar fue golpeado por este. El chavo cayó al suelo llorando, preguntándose por qué había hecho eso. Ahora lo ves, chavito, esto es lo que ustedes se buscaron. Siempre los soporté, tus golpes, los atrasos en las rentas, sus groserías, las burlas por mi físico. Pero ya no más, chavo. Te preguntarás dónde están todos. Bueno, el señor Calvillo se los dijo. Acabaría con cada uno de ellos. Y a ti, chavito, de ti me encargo yo. El señor Barriga toma una bolsa con la que traía y comenzó a golpear al chavo con cada cosa que encontraba. Ladrillos, vapes, botellas. Era cada cosa con la que el chavo en su momento lo golpeaba a él. Así fue hasta el cansancio, hasta que el chavo no pudo más y cayó a sus pies sin vida. El señor Barriga solo observaba el cuerpo del chavo mientras se alejaba de él riendo. Ahora soy libre, ahora ustedes la pagaron. Creepypasta, la última clase del profesor Girafales. La vecindad terminó en un caos, ahora ellos gobiernan todo. Nos han dominado, ahora vendrán por mí. Pero antes de todo tengo que decirles quién soy yo. Soy Don Ramón, muchos me conocen porque las mujeres me dicen el Roro, o Monchito. Pero eso se acabará, puedo ver a Kiko y al chavo a través de la ventana. No sabía lo que había pasado hasta que mi hija, la Chilindrina, me había explicado todo. Pude acabar con ella aunque fue lo más doloroso que me ha pasado. Pero antes de morir debo contarles cómo pasó todo. Hace una semana me encontraba a mitad de la vecindad, cuando de repente escuché a alguien hablar en tono fuerte. Me asomé por la ventana y era el profesor Girafales, quien al parecer estaba llorando mientras le reclamaba algo a doña Florinda. Ella se veía demasiado molesta, al grado que no lograba escuchar bien lo que decía. Pero todo parece indicar que habían terminado su relación. Así fue como él se quedó unos minutos fuera de la casa de doña Florinda. Ella ya le había cerrado la puerta. Él se fue a los pocos minutos tirando las flores que llevaba como regalo. Me las pagará, eso fue lo último que alcancé a escuchar que dijo. Entonces el profesor se alejó de la vecindad. Al día siguiente mi hija tenía que ir a la escuela. Pero ella, junto con Kiko y el chavo, llegaron temprano, alegando que el profesor había dado el día libre. Era de entenderse, puesto que recibir esa noticia un día antes debió ser muy duro para él. Entonces fue cuando todo empezó. Los posteriores días mi hija llegaba de la escuela murmurando cosas con Kiko y el chavo. Cosas que no me quería decir, aunque le preguntaba. Kiko comenzó a ser grosero con su madre, cosa que jamás pensé ver. Y el chavo parecía haber cambiado mucho. A eso se les unió ñoño. El mismo caso con el señor Barriga. Era como si tuviéramos una bola de rebeldes en plena vecindad. Hace 3 días los niños estaban murmurando cosas en el segundo patio. Yo me acerqué a preguntar, pero todo me miraron con odio y desprecio, incluida la Chilindrina, quien había perdido el miedo y respeto, no dejaba intimidarse aunque amenazaba con pegarle. Y cuando intenté hacerlo, Kiko y el chavo me comenzaron a empujar, dispuestos a una pelea conmigo. Obviamente no quise hacer nada. Me fui de ahí dejándolos. Pero ayer fue lo que realmente marcó todo. Y es que al regresar de su escuela los niños otra vez se reunieron en la vecindad. Yo me asomé por la ventana para que no me vieran, en un inútil intento de que pudiera escuchar algo. Pero no escuché nada. No supe qué decían. Llegando la noche los 4 estaban reunidos. Y en ese momento Kiko gritó: «¡Mamá!». Doña Florinda salió asustada a ver qué tenía Kiko, pensando que le había pasado algo. Los 4 se le quedaron viendo y dijeron: «Oye ma, ¿recuerdas las clases del profesor? Hoy nos dio su última clase». Ella preguntó: «¿Cuál fue esa clase?». «Bueno mami, esa clase nos enseñó a eliminar a la gente». El chavo golpeó a doña Florinda tan fuerte que le rompió la nariz. La Chilindrina la pateó de la cara y Kiko hacía lo mismo en su espalda. ñoño le rompió las piernas a punta de rodillazos.
Doña Florinda gritaba, pero esos gritos cesaron. Ella había muerto. Los cuatro la miraron y dijeron: oigan, lo que decía el señor Girafales era verdad. Es muy divertido hacer esto. Procedieron a entrar a la casa de la bruja. Eso no pude verlo, pero sí pude oír gritos aterradores y de dolor provenientes de su casa. Seguramente estaban haciendo lo mismo con ella. No me equivoqué, porque entre los cuatro sacaron su cuerpo, echaron alcohol y las incendiaron a mitad de la vecindad mientras reían. Los cuatro miraron hacia mi casa. Yo del miedo me caí y cuando me di cuenta los cuatro estaban ya asomados por la ventana. ¿Qué? ¿Qué quieren, niños?, les dije, recibiendo como respuesta: queremos acabar contigo. A ti te tenemos algo especial, don Ramón. La Chilindrina entró a la casa primero y aproveché para tirar harina a los ojos de Kiko, Ñoño y el Chavo. Ya estaba preparado. Sabía que vendrían por mí. Salí de la casa huyendo. La Chilindrina me persiguió. Llegando al otro patio solo estábamos ella y yo. Ella solo comenzó a reír y dijo: no importa lo que hagas. Acabaremos contigo, papito chulo. Hija, ¿por qué haces esto? Porque esto nos lo enseñó el profesor, nos dijo que seríamos felices. ¿Y sabes qué? Sí lo somos. Ella se abalanzó sobre mí para acabar conmigo. Pero se los dije, ya estaba preparado. Le di un fuerte golpe con una barra de metal, tan duro que abrí una herida en su cabeza. Ella cayó a mis pies y llorando la abracé, pidiéndole perdón. Yo no quería hacerlo, pero de lo contrario ella me mataría. Ella me miró y me dijo: no importa lo que hagas, papá. Ellos acabarán contigo. Cerró sus ojos para siempre en ese momento. ¿Qué he hecho?, me pregunté mientras lloraba sin parar. Escuché pasos acercarse. Seguramente eran los demás. Como pude, huí de ahí escondiéndome en la azotea. Y sí, eran Kiko, el Chavo y Ñoño. Se dieron cuenta de que la Chilindrina ya no vivía. Ellos solo se miraron y dijeron: una baja, eso podía pasar. Pero la vengaremos. Kiko me miró. No sé cómo supo dónde estaba. Y me dijo: don Ramón, no importa a dónde vaya. Iremos por usted. Pero antes tenemos una cita en casa de Ñoño. Regresaremos por usted después. Pasaron algunas horas. Yo no sabía si huir. ¿Pero a dónde? No tenía dinero para nada. Decidí esperar en casa, armado para poder defenderme. Cuando me doy cuenta han regresado. Kiko y el Chavo están aquí, pero vienen solos. Ñoño no estaba con ellos. No sé qué pasó con él, pero es probable que lo mismo que la Chilindrina. Kiko tenía un torniquete en el brazo. El Chavo se veía herido, pero eso no los detenía. Ellos se están acercando en este momento, asomados por la ventana. Los logro ver desde aquí. Estoy en una trinchera improvisada que hice detrás de mi mesa. Don Ramón, por favor, sabe que no nos importa si usted hace algo para defenderse. Nuestro objetivo es acabar con todos y solo falta usted. Perdidos a Ñoño, también a la Chilindrina. Así que no nos importa si alguno de nosotros cae también. Siempre y cuando acabemos con usted. Les he preguntado el por qué. Que me expliquen. Kiko dice: bueno, don Ramón, después de que mi mamá terminara con el profesor, él nos dijo algo interesante. Las clases habían terminado y daría sus últimas lecciones. Esta vez nos enseñó muchas cosas interesantes. Resultó que el profesor era un sicario, don Ramón. Y eso nos enseñó, con la promesa de que acabaríamos con mi mamá. Pero fue decisión nuestra los demás. No era necesario, pero nos gustó tanto que... bueno, eso es todo lo que diremos, Kiko. Lo interrumpe el Chavo y dice: es hora. No puedo defenderme de ellos. Tienen armas. Eso es todo. Pero antes de eso quiero preguntar: ¿qué pasó con el profesor? Jajaja, buena pregunta, Rondamón, dice el Chavo. Pues él fue el primero, era nuestra prueba final según él. Es su fin, don Ramón. Creepypasta, la pelota cuadrada de Kiko. Tras un día de flojera, en el que no hice muchas cosas en el día, pues estaba descansando de tantas tareas y trabajos de la escuela. Además recuerdo bien que estaba lloviendo, por esa razón disfrutaba de un día tranquilo en casa. Mis padres se habían ido a una reunión familiar, reunión a la que no quise asistir porque ya saben,
no simpatizaba lo suficiente con mis primos y demás familia. Estuve pensando qué hacer mientras comenzaba a oscurecer el día. De tanto pensar no se me ocurría nada. Pero tras un vistazo en Facebook encontré algo interesante. En un grupo donde suben esos típicos memes y donde suelen hacer spam, un chico había publicado algo interesante. Era un episodio del Chavo del Ocho, grabado en 1976, donde se revelaba el secreto de la pelota cuadrada. Sí, eso que durante mucho tiempo Kiko le pidió al profesor Girafales. Por un momento me dio mucha curiosidad. Pero claro, era muy probable que se tratara de un simple clickbait. O quizá de un virus, no quise arriesgarme y pasé la nota. Pero lo sorprendente fue que un inbox me llegó a los pocos segundos. En él, la persona, la cual por cierto no tenía imagen de perfil, me había enviado el mismo link. Y un mensaje que decía: sé que te mueres por verlo, ten confianza, no es un virus ni nada por el estilo. Me sorprendí y le pregunté: ¿y tú cómo sabes que quería verlo? Jamás recibí respuesta después, solo aquel link. No lo pensé mucho y lo abrí. Se reprodujo el episodio en mi celular al instante. El intro inició, pero el que aparecía pateando una bola de papel no era el Chavo. Era Kiko. El primer nombre mencionado fue el de Carlos Villagrán, no el de Chespirito. Entonces tras finalizar el intro aparece el título: La pelota cuadrada. Kiko entra en escena diciéndole a la cámara: hoy por fin, mi papi, el profesor me traerá mi pelota cuadrada, mientras se reía con aquella típica forma de él. Después llega el Chavo y le dice: oye Kiko, vamos a jugar con tu pelota. Sale y vale Chavo, jugamos a los penales. Se ponen a jugar mientras que doña Florinda sale y le dice a Kiko: tesoro, iré al salón de belleza antes de que llegue el profesor Girafales. Por favor, si viene antes que me espere en la casa y le ofreces café. Claro mami, le responde y ella se va. Entra el señor Barriga y es recibido con un pelotazo por el Chavo. Cosa que me hizo morirme de la risa. El señor Barriga se enojó y le dice al Chavo que cuándo será el día que llegue sin ser recibido por un golpe. Y el Chavo solo responde que fue sin querer queriendo. El señor Barriga procede a cobrar en los departamentos. Al momento llega el profesor Girafales. Se veía algo nervioso a simple vista. Además venía sucio y según los protagonistas olía mal. El profesor, mirando que no hubiera nadie más, les dice: Kiko, Chavo, necesito que me ayuden con algo. Claro maestro Longaniza, ¿qué podemos hacer? El profesor no se molestó que le dijeran así. Solo continuó diciendo: traje tu pelota Kiko, pero no debes enseñarla a tu mamá. Y deben jugar con ella solo en el otro patio, ¿de acuerdo? Sí papi, profesor. Ambos salieron de la vecindad con el profesor y regresaron arrastrando algo. Era una pelota cuadrada. Así como lo oyen, literalmente es cuadrada. Kiko y el Chavo estaban emocionados por jugar con ella. A lo que Kiko le dice al profesor: oiga, mi mami dijo que regresaría pronto. Por favor pase a casa y le daré una tacita de café. El profesor nervioso le dice: no Kiko, por el momento tengo que irme, regresaré más tarde. El profesor se va apresurado y entonces el señor Barriga aparece tropezándose con la pelota. ¡Ay niños, dejen de estar jugando en medio del patio! Kiko, ¿dónde está tu mamá? No está, pero regresa en un rato. Bueno, volveré más tarde. Lo sorprendente es que la pelota no se movía tan fácil. A palabras de los protagonistas parecía tener algo dentro. Decidieron irse al otro patio a jugar. Pero al momento de patear la pelota esta no rebotaba bien. Y se escuchaba como si algo estuviera dentro de ella. Algo líquido, pero como si fuese carne. Les llamó la atención, pero en un inicio decidieron ignorarlo. Pasó el tiempo y doña Florinda no regresaba. Por supuesto que el profesor tampoco. Kiko pensó que se habían encontrado y habían salido a dar un paseo. Pero llegando la noche no regresaba ninguno de los dos. Kiko, ya preocupado y con miedo, le dijo al Chavo que se quedara con él, porque no quería estar solo. El Chavo le dijo que sí, y que no se preocupara, que seguramente estaban bien. Pero al día siguiente no regresaron. La vecindad entera ya había sido notificada y comenzaron las búsquedas por doña Florinda y el profesor, que por cierto no había ido a dar clase ese día. Cuando hicieron una reunión, don Ramón, Chilindrina, señor Barriga, la bruja, Kiko, y el Chavo, le preguntaron a Kiko cuándo fue la última vez que los vio, contando lo sucedido un día antes.
respaldado por el chavo quien estuvo todo el tiempo con él. Después de eso el señor Barriga le preguntó: oye, ¿y dónde está tu pelota cuadrada? Kiko mencionó que en el otro patio por órdenes del profesor. Fueron todos y el señor Barriga sacó una navaja y comenzó a cortar la pelota. ¿Pero por qué hace eso, señor Barriga? Cuando se da la sorpresa, sale una enorme cantidad de líquido rojo y partes de un cuerpo. Era doña Florinda, despedazada. El olor al parecer fue tan fuerte, junto con la impresión porque don Ramón comenzó a vomitar. La bruja se desmayó y la Chilindrina estaba llorando. Era por eso que el profesor no quería que se jugara con la pelota en el patio. Pero ¿cómo hizo para hacer todo eso y lo más importante, por qué lo hizo? Eso es algo que jamás podremos responder. El episodio terminó, y mi celular comenzó a incendiarse. Intenté contactar después desde mi computadora con aquel tipo. Jamás recibí respuesta y aquel link fue borrado. Jamás olvidaré lo que he visto. Creepypasta del Chavo del 8. El secreto del otro patio. Sé que todos los que están viendo esto, conocen el programa del Chavo del 8. Dentro de este icónico programa había varios secretos y curiosidades, algunas más extrañas que otras. Pero hay una que me llamó mucho la atención, y que, casualmente, es poca la gente que se pregunta por eso, pero en realidad esconde uno de los más oscuros secretos. Pero, te preguntarás cómo es que yo sé eso. Fácil, todo fue gracias a un descuido en la televisora que emitía el programa, así es, hablo de Televisa. Me encontraba en casa mirando el maratón de mis series favoritas, ya que había comprado los DVD completos de las temporadas. Era el día de descanso de mi trabajo, afuera había una tormenta que parecía no cesar en todo el día. Pasadas las horas, la luz se fue debido a una explosión en uno de los generadores. Este justamente era el generador que abastece de electricidad a la calle donde vivo, por lo que me había quedado a oscuras. Acostado en mi sillón solo saqué mi teléfono celular y aprovechando mis datos móviles puse algunas canciones para tratar de relajarme. Tal vez intentar dormir. Pero de pronto un ruido extraño llamó mi atención. Se escuchaba como si una televisión estuviera encendida. Pero ¿cómo era posible? Si no había luz en toda la cuadra. El sonido de a poco fue haciéndose más y más intenso, al grado que se escuchaba tal y como si tuviera la televisión apenas a un costado mío. Extrañado me levanté del sofá para intentar ver el origen de aquel ruido. Una luz rara provenía de mi cuarto y al entrar casi me da un susto enorme. La pequeña televisión de mi cuarto estaba encendida. La razón por la que funcionaba es que era una televisión a base de baterías, no era muy grande, pero lo vi como una fuente para poder entretenerme. Pero, ¿cómo fue que se prendió? ¿Acaso la había dejado encendida? La verdad es que eso no me importó demasiado, porque podía ver la tele. Aquel día no sabía qué programación encontraría, estaba pensando que podría hasta dormirme si no había nada bueno. Pero, para mi sorpresa estaba en Canal 22 El Chavo del 8. Así es, Canal 22, un canal al que no pertenecía aquel programa. Pero en la misma producción mencionaban que era cortesía de Televisa, y por ese motivo estaban transmitiendo. El episodio estaba por comenzar, El secreto del otro patio, ese era el nombre de aquel extraño episodio. Lo busqué en internet para saber de qué se trataba antes de verlo, siempre me gusta hacer eso. Pero no encontré nada de información acerca de ello. Comenzó el episodio con el Chavo, Kiko y la Chilindrina platicando a mitad del patio sobre lo que habían visto en el otro patio. Parecían preocupados, porque Kiko tenía su cara de susto, el Chavo parecía nervioso y la Chilindrina lloraba. Don Ramón sale de su casa, algo consternado, dejaba ver que en su rostro se notaba mucha preocupación. Saliendo le dice a los chicos que si han sabido algo del otro patio. Ellos dicen que no, pero que huele mal apenas acercarse al pasillo. Al mismo tiempo, doña Clotilde sale de su casa, bajo la misma sintonía. Se encontraba demasiado preocupada, pero esta vez también se notaba miedo en su rostro. Lo he visto, ella dijo, lo he visto.
No dio más detalles porque doña Florinda sale corriendo de su casa, ella también estaba igual. Lo he visto, repetía las mismas palabras que la bruja del 71. Tras eso todos miraron fijamente al pasillo que da al otro patio. Todos mostraban una cara de terror pero nadie se movía. La Chilindrina lloraba, pero además, otros llantos se escuchaban de manera horrible. Todos miraban mientras algo salía del otro patio. Era el señor Barriga, junto con el profesor Girafales. Ambos cargaban dos grandes bolsas negras. Los dos tenían una especie de mascarilla para el olor. No dijeron nada, solo arrastraban aquellas bolsas por el patio mientras los demás lo veían. Aquellas bolsas desprendían un líquido extraño que iba manchando a su paso el piso de la vecindad. Además, Kiko y el Chavo vomitaron ahí mismo, mientras que la Chilindrina parecía desmayarse. La bruja corrió a su casa a encerrarse y doña Florinda le decía al profesor: ¿Por qué lo hizo, profesor? Porque es así. Él la miró, soltó una sonrisa malévola y se fue siguiendo su camino. Al poco tiempo regresaron y repitieron lo mismo 4 veces más, sacando cada vez más bolsas. Al final solo llegaron y dijeron: bueno, el trabajo está hecho, después volveremos por más. El profesor se fue de la vecindad mientras que Barriga les dijo a todos: buenos chicos, ¿verdad que no dirán nada? Por su propia seguridad. Mañana regresaré por sus respectivas rentas, si es que me entienden. Tengan una buena noche. Después de eso él se fue. Todos en la vecindad, al menos los que se quedaron en el patio, estaban aterrados. Kiko se fue a su casa llorando. El Chavo tenía la garrotera y doña Florinda desmayó. Al poco rato cambió la escena y ya mostraban como si fuera otro día. El señor Barriga llegó a la vecindad y comenzó a cobrar la renta. De manera extraña los inquilinos solo se mostraban como si la noche anterior no hubiera pasado. El señor Barriga le tocó a don Ramón y le dijo: vengo a darle su renta. Sacó un fajo de billetes y se los entregó. Eso mismo con los demás. Bueno señores, después vengo por la renta. Ellos se despidieron del señor Barriga y solo se quedaron en medio del patio, pero ahora riendo como maníacos. El episodio terminó, pero anunciaban una segunda parte. Cuando el episodio terminó, la luz regresó a la casa. La televisión de la sala se encendió, pero la pequeña televisión comenzó a incendiarse de la nada. Y aquellas risas, de los integrantes de la vecindad, aún salían de sus bocinas. Como pude intenté apagar el fuego, pero era demasiado intenso. Mira otra vez, mira otra vez. Esto es lo que sucede en el otro patio, iremos por ti. Tras escuchar esas palabras el fuego apaciguó y aquella televisión parecía intacta, pero ya no podía encenderla. Creepypasta del Chavo del 8, don Ramón pagó la renta. Hubo un día que todo cambió en la vecindad, el día que nuestra pesadilla comenzó. Pero seguramente no me entenderán si no explico con detalles todo lo que ha pasado. Bueno, todos saben quién soy y yo, soy Ñoño, el hijo del señor Barriga. Mi papá está muy grave de salud, lleva semanas en el hospital y los doctores no dan buenos pronósticos. Además, hace no mucho, doña Clotilde falleció de causas algo extrañas. Don Ramón es rico, se hizo millonario de la noche a la mañana. No sabíamos por qué, él decía que había ganado la lotería. Y aunque en un inicio era creíble, poco a poco fuimos descubriendo todo. Y en realidad, todo se lo debemos a mi amigo, Chavito, él ya no está más con nosotros. Pero gracias a él supimos todo acerca de don Ramón. Pero nuevamente, tengo que contar todo desde un inicio. Hace cerca de 3 meses, mi padre se dirigía a la vecindad como cada mes a cobrar la renta. Recuerdo que al salir de casa me dijo: bueno Ñoño, veré qué hacer con ese Ramón, no puedo correrlo. Me da lástima. Pero ya es hora de que comience a pagarme la renta. Ese día no quise ir a la vecindad porque me sentía un poco mal. Me quedé en casa jugando con mis juguetes, y así pasaron las horas. Llegando la noche mi padre regresó. Él estaba bastante sorprendido, puso una cara de shock, difícil de explicar. Yo extrañado le pregunté: papá, ¿te sucede algo? Él me dijo: Ñoño, don Ramón me pagó la renta. Bueno papá, por lo menos un mes, no creo que siempre te debiera. No. Ñoño, sus 14 meses de renta los ha pagado. No debe nada. ¿Cómo?
Pero papá, eso es imposible. Don Ramón es pobre y es demasiado flojo para trabajar. No lo sé, ñoño. Él dice que ha ganado la lotería, pero sospecho lo peor. Quizá anda en malos pasos. Aunque supongo que, mientras yo reciba ese dinero de la renta, no habrá problema. Mejor no digas nada, papá, lo bueno es que ya te ha pagado. Esa fue nuestra plática. A los pocos días fui a la vecindad para visitar a mis amigos. Y había una gran fiesta en casa de don Ramón. Había mujeres y muchas bebidas. Era real, don Ramón era rico. Nos invitó a todos en la vecindad y bueno, la verdad es que ese día lo disfruté mucho. Aunque notamos algo extraño. La Chilindrina ya no estaba. Es decir, desde el día que don Ramón pagó la renta ella ya no estaba. Porque el chavo dijo no haberla visto desde entonces. Le preguntamos a don Ramón. Él con su sonrisa de siempre solo dijo que se había ido con su bisabuela a pasar unos días. Dejamos de insistir. Una semana después, don Ramón estaba algo alterado. Recuerdo haberlo visto desesperado buscando a alguien. O tal vez algo, me miró fijamente en medio del patio y me dijo: ñoño, ¿qué haces aquí? Estoy buscando algo, pero creo que se me cayó fuera de la vecindad, ¿me ayudarías a ir a buscarlo y yo me quedo aquí? Con tal de ayudarle hice caso y fui hacia allá. Aunque no sé qué se supone que debía buscar. Cuando regresé don Ramón ya no estaba. Me fui a casa. Al día siguiente en clase, el chavo y Kiko me dijeron que la Chilindrina no había vuelto aún. Ya llevaba varias faltas en clase Y. Oigan, ¿dónde está el profesor? El profesor Girafales no aparecía por ningún lado. Preocupados salimos de clase y caminamos a la vecindad. Don Ramón tenía nuevamente una fiesta. Nos invitó y bueno, otra vez fue un gran rato. Así pasaron las semanas, cada cierto tiempo don Ramón parecía volver a la pobreza. Pero lo raro fue que Patty desapareció, al igual que tiempo después su tía Gloria. Comenzamos a sospechar algo. Cada que alguien desaparecía, don Ramón hacía una fiesta. Tomando en cuenta aquel patrón, la música, las personas, la comida. Todo era siempre lo mismo. Mientras que don Ramón tachaba algo en su pared. Era como un calendario, donde según esto, solo le hacían falta 5. Solo decía 5, pero no sabemos de qué. Ese conteo cambió a 4 hace un mes. La bruja del 71 falleció, por causas extrañas. Según naturales, pero no lo creo. Porque parece haber sufrido un ataque, al menos eso dejaban ver sus muestras de tortura. Era algo difícil de ver. Honestamente lo peor que he visto nunca. Entonces, fue cuando descubrimos algo. Dentro de la casa de don Ramón, había cosas raras, veladoras, sal, animales disecados, había imágenes satánicas y cosas así. Lo supimos porque don Ramón es sonámbulo. Y en un intento de obtener información el chavo entró a su casa y lo vio todo. Nos lo contó al día siguiente pero don Ramón nos escuchó. Pero pasó como si nada y se hizo el desentendido. Pero claramente sabía que nosotros habíamos descubierto su secreto. Solo fingió hasta actuar, llegó el día, el chavo estaba en su barril, acostado, como si estuviera hecho bolita. Kiko y yo lo vimos y cuando quisimos hablarle tenía su cara pálida. No, más que eso. Era prácticamente de color morado. Lo sacamos rápidamente y... Chavito, ¿qué te pasó? Chicos, fui envenenado, pero ya no hay nada que hacer. Lo sé todo, don Ramón hizo un pacto que le enseñó la bruja. Por eso tiene dinero, y por eso han desaparecido personas. Ahora, él me envenenó por la noche. No pude hacer nada para defenderme. Soy el antepenúltimo. Él lo dijo, solo faltan 3 chavito y tú serás uno de ellos. Me lo dijo mientras me sometía con un trapo en la boca y me inyectaba algo raro. Chicos, este es mi fin, pero por favor, deben detenerlo, si completa aquello no sabemos lo que pasará. Solo faltan 2, por favor, cuídense. Terminó aquellas palabras y el chavo cerró los ojos para siempre. Kiko y yo juramos que haríamos todo por detenerlo. Bueno, eso hasta ahora. La mamá de Kiko, doña Florinda, está grave en el hospital. Al igual que mi papá. Sospecho que él hizo algo. Ellos son los últimos 2, si ellos se van solo quedaremos Kiko y yo. Don Ramón fue capaz de todo, solo por obtener dinero.
tanto que la Chilindrina fue la primera víctima de su ritual. ¿Quién diría que el día que tanto espere, el día que él pagara la renta llegó, pero se cobró la vida de todos y arruinó la mía y la de Kiko? De saber que terminaría así hubiera mejor deseado que don Ramón no pagara la renta. Creepypasta, el regreso de don Ramón. Todo en la vecindad solía transcurrir con tranquilidad. Ya no estaba Kiko, tampoco don Ramón. La Chilindrina vivía con su bisabuela, cosa que hizo que ya no se debieran los meses de renta que don Ramón debía. Además, gracias al profesor Girafales yo podía desayunar todos los días. Sin embargo, un día todo eso cambió, y es lo que te contaré. Me encontraba jugando en el patio de la vecindad. Ñoño, la Chilindrina y yo jugábamos a los penales. En un momento, la pelota se voló y la Chilindrina y yo fuimos por ella al otro patio. Al regresar nos percatamos que Ñoño platicaba con alguien. Estaba visiblemente emocionado. Nos llamó la atención, y fue cuando nos dio la sorpresa. Don Ramón había regresado a la vecindad. Ya tenía tiempo que se había ido. Se supone que a un largo viaje de trabajo, pero jamás esperamos su llegada. La Chilindrina se puso muy feliz. Y yo también, porque quería mucho a don Ramón. Hasta cierto punto lo llegué a tratar como un padre. Todo fue genial porque hasta doña Florinda se veía algo contenta del regreso de don Ramón. La bruja casi se desmaya de ver a su monchito. La verdad es que todo fue muy genial. Aquel día hicimos un convivio en la vecindad. Todo invitado por el señor Barriga porque, aunque en su momento le debía muchos meses de renta, siempre le tuvo mucho aprecio a don Ramón. Tras ese día todo transcurría con cierta calma dentro de la vecindad. Pero todo cambió. ¿No les dije que cuando regresó don Ramón algo raro había en él? Sonreía de una forma extraña. Saludó a todos dándoles un abrazo, pero era extraño. Parecía que era una especie de robot, porque no hacía nada más que sonreír y mirar fijamente con esos ojos rojos. A los pocos días vi a don Ramón salir de su casa y comenzó a barrer el patio. Cosa demasiado extraña porque era algo que jamás había hecho él. Nuevamente me saludó y me abrazó, como aquel primer día diciendo: «Qué gusto verte, chavito, te extrañé». Ya era la tercera vez que me decía eso desde que volvió. Comencé a sospechar que tenía algo. Le pregunté a la Chilindrina en cuanto la vi si algo pasaba con su padre. Ella me dijo que a veces actuaba raro, pero que estaba más alegre porque había vuelto después de tanto. Dejando mi paranoia de lado, decidí no prestar demasiada importancia y continuar sin extrañarme sobre lo que pasaba con don Ramón. Pero a los pocos días de eso se daba una rara noticia. Doña Nieves, la bisabuela de la Chilindrina y abuela de don Ramón, había desaparecido. Cuando se hicieron las búsquedas no se hallaba dónde estaba. Todos en la vecindad estábamos preocupados. Todos menos una persona. Don Ramón, que cada que lo veía seguía haciendo lo mismo. Dándome un abrazo y diciendo lo mismo, que me extrañaba. Al día siguiente fue el profesor Girafales quien desapareció. Pues dejó de ir a la escuela y tampoco se tenían noticias de él. Doña Florinda tampoco sabía nada y al parecer había entrado en depresión. Aquel día don Ramón se acercó a casa de doña Florinda y tocó su puerta. Ella abrió mientras se veía con ojos llorosos. Él le entregó una caja. Al parecer era un regalo. Le dijo: «Mire doña Florinda, le traje algo de mi viaje, quizá le haga sentir mejor. Pero aún no lo abra, por favor. Espere unos días». Don Ramón se fue y doña Florinda entró a su casa con aquel regalo. Al día siguiente fue la bruja del 71 quien desapareció. De la misma manera nadie sabía qué pasaba, pero ya 3 personas desaparecidas. Todos preocupados exigieron al señor Barriga que aumentara la seguridad de la vecindad. Él se comprometió a hacerlo, y así fue como mantuvieron cerradas las puertas de la vecindad. Además de instalación de algunas cámaras de seguridad. El señor Barriga pretendía seguir con las investigaciones. Pero eso se detuvo cuando fue el propio señor Barriga quien desapareció. Ahora la vecindad había entrado en pánico, ya que el que lidiaba con la seguridad ya no estaba. Lo más raro es que las cámaras de seguridad nunca mostraron nada. No sabíamos qué había pasado con los demás.
Nadie había entrado a la vecindad durante esos días. Solo se veía a los vecinos pasar con normalidad. Un día después de eso nos reportaron que Ñoño desapareció. Todo estaba volviéndose un caso. Cuando vi a don Ramón para preguntarle qué pensaba de eso, él me vio y me abrazó. Te extrañé, chavito, me miró con esos ojos rojos. Yo nuevamente quise preguntarle a la Chilindrina, pero cuando la miré solo me dijo que fuéramos al otro patio. Ambos fuimos al otro patio y la Chilindrina me dijo, chavo, tienes que ayudarme, mi papá se ha vuelto loco. Él es el responsable de las desapariciones. Me di cuenta porque vi el cuerpo de mi bisabuela en mi cuarto. Chavo, tenemos que irnos de aquí. Mi papá no duerme. Solo se me queda viendo raro cada noche, diciendo, he vuelto hijita, he vuelto para vengarme. La verdad, al inicio no quise decir nada porque lo extrañaba de verdad, pero ya me doy cuenta que no está bien. Estábamos planeando cuando salí, cuando escuchamos un grito terrible. Era doña Florinda, a mitad del patio abriendo el regalo de don Ramón. Era la cabeza de Kiko. Espero que le guste su regalo, querida vecina. Cuando dijo eso se metió a su casa nuevamente, mientras doña Florinda se quedó a mitad del patio devastada. La Chilindrina y yo llegamos con ella para consolarla. Y don Ramón salió nuevamente, con una maleta, un abrigo y su sombrero. Bueno, mijita, tengo que irme nuevamente. Chavo, te voy a extrañar. Ya hice lo que tenía que hacer. Me voy en paz. Don Ramón simplemente se fue. Han pasado 2 meses de aquello. La Chilindrina y yo nos quedamos solos en la vecindad, porque doña Florinda no soportó lo que había visto y bueno, creo que no tengo que decir lo que hizo. Jamás supe los motivos, pero aún creo que no era el verdadero don Ramón. Solo espero que no regrese. Se llama, el episodio perdido del Chavo del Ocho. ¿Alguien llegó a ver el capítulo del Chavo del Ocho, en el que el Chavo fingía su muerte porque supuestamente había sido atropellado y todos en la vecindad lloraban? ¿Se acuerdan que después de ese capítulo, se comenzaron a transmitir únicamente episodios repetidos? Bien, pues resulta que tras sacar el DVD con todos los capítulos del programa, se dio a notar que dicho capítulo era el 143, aunque el episodio anterior estaba marcado como 141. Supuestamente esto había sido un error. No obstante, las fechas entre las cuales ambos fueron filmados, coinciden con la temporada en la que los actores y productores del programa se tomaron un descanso de 4 meses. Por eso a partir de ahí empezaron a dar episodios repetidos. El capítulo perdido, el número 142 del Chavo del Ocho, habría sido pasado por alto tras un error de conteo. Eso fue lo que dijeron los ejecutivos de Televisa. Lo que sucedió en realidad, fue que se grabó un capítulo alternativo al de la muerte del Chavo, en donde por estar haciendo de las suyas lo atropellaban de verdad. Es un capítulo muy raro, empieza con la famosa canción del intro, pero el audio está desfasado por 5 segundos. Luego, tras terminar la canción, se hace una pausa extraña y la imagen se queda estática otros 5 segundos. El silencio es absoluto. Entonces el episodio da inicio como de costumbre, vemos la escenografía de la vecindad pero ningún personaje entra a escena. A pesar de esto la cámara se mueve constantemente hacia las puertas, como si alguno de los personajes estuviera a punto de salir, pero no pasa nada. Esto se repite con cada una de las cámaras. Lo más inquietante es que cuando se enfoca el departamento de don Ramón, se oyen unos murmullos más no se entiende lo que dicen. En ese instante escuchamos el ruido de alguien que camina a toda prisa y el Chavo aparece en escena, pero ninguna cámara lo enfoca. Las puertas continúan siendo enfocadas una y otra vez, mientras el Chavo parece estar ocupado haciendo algo, entre el barril y los lavaderos. Las risas enlatadas suenan sin motivo cuando él sale hacia el portón. Es entonces cuando Kiko y la Chilindrina salen de sus casas, pero no sonriendo como es habitual, sino con una incómoda expresión en sus rostros. Casi parece que no quisieran estar allí. ¿Y el Chavo?, pregunta Kiko, mas no está haciendo su voz chistosa, ni ninguno de sus clásicos ademanes. Se acaba de ir con una salsa de tomate hacia la calle, dice la Chilindrina, que al menos si se esfuerza un poco por mantener su papel. Sin embargo, antes de que pueda terminar de pronunciar esta frase, es interrumpida por un estruendo aterrador que a diferencia de los sonidos habituales del programa, tiene un volumen mucho más alto.
No parece estar controlado, ni mucho menos formar parte de los ruidos planeados para la transmisión. Incluso se ve como ambos actores se quedan perplejos, como si aquello no fuera parte de la escena. Es entonces cuando el programa se corta, pero no hay ningún fade out. Solo se pasa a pantalla negra, como si fueran a pasar a comerciales, aunque sin arreglo alguno. Tras esta pausa, vemos una escena en la que todos lloran por el chavo. Es muy similar a la escena del episodio que sí transmitieron, pero el sonido vuelve a estar desfasado y pueden oírse aún más sollozos, como si hubiera más personas presentes llorando, además de los actores. La escena vuelve a cambiar sin previo aviso y con ella el escenario. Esto es lo más destacable del episodio. Siempre usaban los mismos escenarios para recrear la vecindad, pero en el caso de este episodio, al parecer crearon uno específico. Se trataba de una pared negra que simulaba oscuridad en el fondo. Frente a ella observamos solamente a 5 personajes: Don Ramón, la Chilindrina, Doña Florinda, Kiko y el profesor Girafales. La cámara hace un close-up a la cara de Doña Florinda, quien parece que va a romper a llorar en cualquier momento. Lo más incómodo es que dicho close-up se extiende por 5 minutos. Es demasiado largo y en todo momento, la mujer solo se queda mirando fijamente a la cámara, como si tuviera miedo, soportando las lágrimas. El resto de los personajes observan algo más, fuera de cámara. La Chilindrina y Kiko murmuran la misma línea. Chavito, la voz de Kiko está quebrada y llena de tristeza, es como si ya no quisiera seguir actuando. La cámara por fin enfoca el cuerpo del Chavo del 8, y aquí es cuando lo más perturbador empieza, porque se nota que no es el actor original, Roberto Gómez Bolaños. El cuerpo se ve sumamente dañado, tiene la piel muy pálida y los brazos están torcidos. El gorro le tapa la cara completamente, como se hace con los cadáveres reales. Las piernas se ven rotas y la sangre brota desde su cabeza y uno de sus costados. Por 2 largos minutos, la cámara se queda enfocando el cuerpo en silencio, hasta que el tema del Chavo comienza a sonar. El capítulo finaliza de esta manera. Parece ser que este fue un episodio experimental de Chespirito, como todos conocían a Gómez Bolaños, y también, según las malas lenguas, el principal motivo para que los actores quisieran renunciar al programa. No obstante, volvieron a filmar el capítulo y únicamente dejaron una escena. Lo más raro es que de alguna manera, Gómez Bolaños los convenció de regresar, y 4 meses después estaban trabajando como si nada. Por obvias razones, nunca se transmitió dicho capítulo para el público y se cuenta que lo borraron. Esto no le gustó a Bolaños, quien realmente lo consideraba como uno de los mejores capítulos que había realizado y en verdad deseaba que saliera al aire. Pero lo que es realmente inquietante, es pensar de quién era el cadáver que se mostraba en escena. ¿De dónde lo sacaron? Queda la duda de si habrá sido un cadáver especialmente fabricado para este episodio, o si lo habrían tomado de algún sitio. Aparentaba ser un hombre de altura promedio, por lo cual la ropa del Chavo le quedaba un poco grande. En el abdomen mostraba unos orificios limpios pero escalofriantes, como si alguien lo hubiese apuñalado varias veces. El actor en cuestión, si es que lo era realmente, no había actuado en ningún episodio anterior, ni volvió a aparecer en ninguno nuevo. Ni siquiera se sabe si seguía vivo. El cambio tan radical que deseaba Chespirito para su show es notable en este capítulo, aunque aparentemente sus compañeros no estaban de acuerdo y les tomó algo de tiempo lograr que las cosas volvieran a la normalidad. Se sabe que poco antes de tomar ese largo descanso de 4 meses, Chespirito alegaba que el programa se había estancado en la monotonía y tenía ganas de hacer algo diferente, algo que nunca antes se hubiera visto en la televisión. Espero que les haya gustado. Para los usuarios que me han preguntado sobre la música de ambiente de los vídeos, en este caso es cortesía de Repulsive. Les dejaré el link del canal para que puedan ir a verlo. Antes de terminar les invito a ver mis demás creepypastas del canal, asimismo me apoyan mucho con su suscripción y su like. Estamos a punto de llegar a la meta de los 500 subs, por lo que les estoy demasiado agradecido. Hasta la próxima.